Buenos días, profesora y compañeras. El día de hoy iremos a hablar de 4 temas que son los siguientes. El primer tema es razonamiento lógico, razonamiento abstracto, que les hablará mi compañera Tania Pineda. El segundo tema es método científico, razonamiento inductivo y deductivo, que hablará mi compañera Camila Chaparro. El tercer tema es silogismos categóricos, forma estándar del silogismo categórico, que les hablaré yo, Diana Toro. Y el cuarto y último tema es validez de un argumento, prueba formal de validez, método semántico y método sintáctico, que les hablará mi compañera María Sierra. Les hablaré respecto al razonamiento lógico, que es la actividad mental que permite organizar y estructurar las ideas, llegando pues a una conclusión. También es la ciencia que estudia la forma del pensamiento, comprendiendo que hay varias formas de pensamiento y varias formas de razonar. ¿Sí? No todos lo hacemos de la misma manera. En el razonamiento lógico, a partir de premisas se obtienen conclusiones. Para esto se deben tener unas buenas premisas, ya que siendo así esas premisas nos darán verdaderas, pero si elegimos premisas que no están bien estructuradas, la información será falsa, lo que quiere decir que nuestro razonamiento fue incorrecto. Bueno, pero ustedes se preguntarán en qué partes o en qué momentos usamos este razonamiento. Les voy a nombrar algunos juegos que sé que todos los hemos en alguna ocasión practicado. En el cubo Rubik, ya sabemos que es un cuadradito con sus caras de colores, los cuales se mueven horizontal y vertical, y hay que pues organizarlos. Esto es un juego de, pues para mí es complejo, ya que pues nunca he sido capaz de armar uno, ¿no? También los rompecabezas, los cuales pues nos hace tener lógica, si la pieza encaja o no encaja. Y en las matemáticas, que lo usamos diariamente como pues, hasta para el trabajo, ¿no? Hay que saber matemáticas para saber cuánto se va a cobrar. Y en el razonamiento abstracto, este razonamiento evalúa la capacidad para resolver los problemas. Entonces, a través de una situación planteada, uno mira la secuencia, la cual sigue. Podemos encontrarla, por ejemplo, en las empresas, cuando uno va a trabajar, le presentan a uno estas pruebas psicológicas, las cuales definen si uno es apto o no para el cargo. En mi caso yo las he presentado y ellos le dan una respuesta si sí o no, dependiendo a esto. Este razonamiento abstracto son las bases de las habilidades cognitivas, ¿no? Me gustaría mostrarles el siguiente ejemplo. Por ejemplo, vemos la ficha del dominó. Tenemos cinco caritas en la parte superior y 2 abajo. 4 superior, 2 abajo. Y así sucesivamente. 3, 2, 1 y 2 abajo. Entonces, ¿cuál es la ficha que nos corresponde? Puede ser 2. Que la cara final, las dos sean en blanco, o que sea un punto arriba, un punto abajo, porque esa es la secuencia. Mira, si nos damos cuenta, 5 y 2, 7, 4 y 2, 6, o sea, a medida que asciende va descendiendo el número, y esto nos lleva a la conclusión de cuál sería el resultado. El razonamiento inductivo es el proceso de pensamiento lógico en el que se utilizan observaciones e información experiencial que ya conocen para informar las decisiones y llegar a conclusiones lógicas. Cuando analizamos un conjunto específico de datos e información para formar conclusiones generales basadas en tus conocimientos existentes de experiencia de aprendizaje pasado, está implementando razonamiento inductivo. Las habilidades de razonamiento son las habilidades más blandas e importantes que los empleadores buscan en los candidatos más potenciales. Además del razonamiento inductivo, hay otros dos tipos de razonamiento, el aductivo y el deductivo, que son de suma importancia para entender y aplicar tanto fuera y dentro del trabajo. Por ejemplo, en la premisa del siguiente argumento inductivo, el patrón es pelaje. Premisa: mi perro tiene pelaje. El perro de la vecina tiene pelaje. Los perros del barrio tienen pelaje. Conclusión: probablemente todos los perros tienen pelaje.
Razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo utiliza teorías y creencias para racionalizar y probar con una conclusión específica. Al implementar el uso del razonamiento deductivo, el objetivo es probar un hecho. Proceso de razonamiento deductivo. Idea, observación y deducción. Como ejemplo de razonamiento deductivo, colocamos la siguiente frase. Los seres humanos necesitan aliento para vivir. Eres humano. Usted necesita aliento para vivir. Silogismos categóricos. Un silogismo es una forma de razonamiento deductivo, el cual consta de 3 preposiciones, donde 2 de ellas son las premisas y otra es la conclusión que se infiere a partir de 2 premisas anteriores. La diferencia entre un silogismo y un silogismo categórico es que para el último se tiene que las preposiciones que lo conforman deben ser proposiciones categóricas, tanto para las 2 premisas iniciales como para la premisa concluyente. Es importante resaltar que cada proposición está compuesta por un término, es decir, que serán 3 términos en total, uno en cada proposición categórica, donde cada uno de los cuales solo aparecen en 2 de las proposiciones que constituyen el silogismo categórico. Como por siguiente tenemos 3 ejemplos. Ningún héroe es cobarde, algunos soldados son cobardes, por lo tanto, algunos soldados no son héroes. Se debe preguntar 2 cosas. La primera, ¿qué es un silogismo? Si la respuesta es que sí, entonces se hace la segunda pregunta. ¿Es un silogismo categórico? Entonces, para que sea un silogismo, debe estar compuesta de 3 proposiciones. Y según el ejemplo, es claro que esta condición se cumple, ya que cada una de las oraciones que se les puede asignar un valor de verdad. Con lo que las 3 premisas anteriores son proposiciones. Además se notan claramente los 3 términos de este ejemplo, los cuales son héroe, cobarde y soldados. Y para cada proposición se utilizan 2 términos, con lo que se puede responder afirmativamente a la primera pregunta. Luego, para dar respuesta a la segunda pregunta, se deben analizar cada una de las 3 proposiciones para ver si estas son categóricas o no, como nos muestran en los cuantificadores. Las proposiciones categóricas siguen una forma estándar, la cual se conforman así: cuantificador más sujeto más cúpula más predicado. Forma estándar de un silogismo categórico. Se dice que un silogismo categórico está de forma estándar cuando se cumple con las siguientes condiciones. Las premisas y las conclusiones son proposiciones categóricas que conservan el siguiente orden. La premisa mayor se enuncia primero, luego la premisa menor. Al final, la conclusión. La conclusión de un silogismo de forma estándar es una proposición que contiene 2 de los 3 términos del silogismo. La premisa mayor y la premisa menor aparecen cada una en diferentes proposiciones del silogismo. Como por ejemplo, para el siguiente argumento deductivo vamos a identificar la conclusión, vamos a establecer la naturaleza del silogismo y vamos a verificar si está en forma estándar. El ejemplo es: ningún barco de guerra es un navío comercial. Así, ningún submarino nuclear es un navío comercial, puesto que todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Primero, debemos identificar cada uno de los 3 términos. El primer término sería barco de guerra, el segundo término sería submarinos nucleares y el tercer término sería barcos de guerra. Los términos son fáciles de extraer, ya que son cada una de las expresiones de las que trata el silogismo o el argumento deductivo. Ahora debemos identificar la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Segundo, se debe tener en cuenta que es más fácil extraer la conclusión y de allí identificar las premisas mayores, las menores y de esta manera la conclusión al leer el argumento. Esta sería la conclusión: ningún submarino nuclear es un nativo comercial. Después de tener la conclusión, tenemos que escribir el silogismo
Se había dicho que la premisa mayor es el que aparece como predicado de la conclusión, el cual es navío comercial. Y para la premisa menor se tiene que estar conformada por la proposición categórica que hace de sujeto de la conclusión, el cual es submarino nuclear. Completando cada una de las proposiciones categóricas, de acuerdo con el argumento deductivo, se conforman un silogismo categórico, que sería de la siguiente manera. Premisa mayor: ningún barco de guerra es un navío comercial. Premisa menor: todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Y la conclusión: ningún submarino nuclear es un navío comercial. A mí me correspondió el tema de validez de un argumento, prueba de forma de validez, método semántico y método sintáctico. ¿Qué es la validez de un argumento? Se utilizó el término de argumento deductivo sin explicar a profundidad, o sea, no se explica a profundidad el concepto. También la veracidad de las premisas y de la conclusión no nos garantiza la validez de un argumento, o sea, no es garantizado que el argumento sea válido. Ejemplo: si está soleado, entonces es de día. Está soleado, por lo tanto, es de día. ¿Qué es la prueba formal de validez? En el momento de cuestionar la validez de un argumento, no se basa solo como suene. Existen dos métodos de argumento o dos métodos de validez. El primero es el método semántico. ¿Qué es el método semántico? Consiste en el uso de las tablas de verdad, o sea, en ese método se utilizan las tablas para mirar la conclusión. Es muy importante tener en cuenta las tablas de verdad para llegar a una conclusión. Entonces, les voy a dar un ejemplo. El argumento deductivo es: o es de día o es de noche. N no es de noche, por lo tanto es de día. Como primero, se identifican las proposiciones así: P es de día, Q es de noche, con lo cual se escribe el argumento deductivo así: O, P, O, Q, N, O, P, por lo tanto P. Y es muy importante colocar en las tablas de verdad adecuadamente los conectores, porque pues se llevan unos conectores y esos conectores se deben poner adecuadamente pues para que las tablas de verdad salgan bien y los resultados queden bien. ¿Qué es el método sintáctico? El método sintáctico es un sistema de deducción natural. Un argumento será válido cuando exista una deducción, o sea, el argumento es válido, pero si existe una deducción. Ejemplo: los hombres mueren, Saúl es un hombre. Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto.